Centro Estatal para la Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Mesa de discusión. ¿Qué es divulgación y para qué divulgar? Esta primera mesa de discusión se llama ¿qué es divulgación y para qué divulgar? Les va a presentar a nuestro moderador de esta mesa y a su vez él nos va a presentar a los ponentes que están el día de hoy el objetivo de esta mesa de discusión y la dinámica a seguir durante las siguientes horas. Les presento a Emiliano Sánchez Martínez. Él es ingeniero agrónomo por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Estudió la maestría en recursos naturales por el Instituto Nacional de Investigaciones en Recursos Biológicos. Actualmente él es director del Jardín Botánico Regional de Cadereyta, que pertenece al CONCITEC. Y bueno, nuestro hermoso Jardín Botánico es reconocido a nivel nacional e internacional como un centro de educación ambiental, de conservación y propagación de especies silvestres, además de investigación. Al año se reciben aproximadamente más de 15.000 visitantes del interior de la República y también de otros países. Por otro lado, Emiliano es presidente de la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos y es autor de varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Le damos un aplauso, por favor. Debo decir que yo soy solo un humilde servidor de la línea que sigo. En este caso soy solamente el moderador para dar paso a los importantes panelistas que tenemos. La dinámica entiendo que son 20 minutos para cada uno de ellos y después tendremos una sesión de discusión y de preguntas. Y me complace iniciar el panel presentando a la doctora Elaine Reynoso, quien es licenciada en física por la UNAM, y debo decir yo que es una antonomasia. De estas antonomasias siempre tienen un currículum largo, el cual voy a leer solamente de manera fragmentaria. Tienes una maestría y doctorado en pedagogía, tiene artículos y capítulos en libros tanto nacionales como internacionales sobre comunicación pública de la ciencia. Sus áreas de especialidad son en divulgación, planeación, desarrollo, operación y evaluación del Museo de la Ciencia. También ha hecho importantes proyectos de desarrollo en el Museo Universo, en el Museo de la Luz, la Sala Sistema Tierra del Museo de Geología de la UNAM, entre otras actividades. Ha tenido cargos como jefa del Museo Universo, coordinadora del diplomado en divulgación de la ciencia, desde el 2007 coordinadora de varios diplomados foráneos. Ha sido profesora invitada en la Universidad Federal de Río de Janeiro y también en la Universidad de Roma de México. De Roma, sí. Digo no de Italia, pues. No es de la colonia romana. En Roma, Italia. Gracias por la aclaración. Su tesis de doctorado es Cultura Científica en los Museos de Ciencia en el marco de la educación informal. Y tiene el pasado. Y quiero comentarles que pues ha habido una serie de mesas redondas a lo largo del año que son hacia dónde va la ciencia. Y entonces por ahí sale la propuesta, bueno, y por qué no también hacia dónde va la divulgación. Porque como ustedes saben, pues la divulgación pues va muy de la mano de la ciencia y la verdad es que los científicos no pueden vivir sin nosotros. Entonces yo creo que es muy importante pues tomar en cuenta esta parte. Quiero compartir con ustedes un escrito que hice justamente para esta mesa redonda. Ya hicimos la primera en la Ciudad de México, en Universum justamente. Y se están llevando a cabo, va a haber otras mesas redondas en lo que resta del año, la que se va a llevar a cabo en León, en Guanajuato, otra en Guadalajara, en fin. Y la idea es sacar como una serie de libros en donde se comparten una serie de reflexiones, de propuestas, con la idea de que sea un libro que salgan de ahí políticas públicas para impulsar la ciencia y en nuestro caso pues la divulgación de la ciencia. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes este escrito.
Como les comentaba, pues de alguna forma la divulgación de la ciencia va muy de la mano con el desarrollo propio de la ciencia, y justamente porque los científicos, digamos, de antaño, incluso tan lejos como Galileo Galilei, que fue uno de los primeros divulgadores de la ciencia, yo acabo de dar una plática en una iglesia, que fue la cosa más insólita, donde me tocó hablar de ciencia en la iglesia frente al obispo de Chalco y monjas y sacerdotes y demás, y empecé a hablar de Galileo y dije, no, se me hace que mejor me callo, pero bueno, pero con ustedes sí les puedo decir, él fue el primer divulgador, uno de los primeros divulgadores de la ciencia, y no le fue tan bien, ¿no?, por andar divulgando el sistema copernicano. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo desde entonces, yo creo que a los gobiernos nos va mejor, y entonces yo voy a hacer un parteaguas a partir de la década de los 60, de los años 60 del siglo pasado, en lo que denominamos la era moderna de la divulgación de la ciencia en México, que es cuando comienza este gran impulso por la divulgación de la ciencia en muchísimos países, en particular en México. Y comenzó en México de manera muy centralizada, en el DF, por un grupo encabezado por Luis Estrada, un puñado de personas, digamos, muy bien intencionadas, y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que llevaban a cabo esta labor de una manera pues voluntaria, complementaria a otras actividades profesionales, con muy pocos recursos, escasísimos, y con muy pocos apoyos y un reconocimiento nulo o tal vez hasta negativo. O sea, realmente tuvieron que remar contra corriente. En estas 4 décadas, digamos, de vida de la era moderna de la divulgación de la ciencia, hay una expansión impresionante en el campo de la divulgación. Hoy podemos hablar de que hay grupos que hacen divulgación en casi todos los estados de México, y se realiza empleando diferentes medios de comunicación para llegar a distintos públicos y sectores de la sociedad. Existen muchísimas publicaciones, casi cualquier universidad en este país ya tiene una publicación de divulgación. Hay revistas, hay libros, programas de radio, televisión, muchísimos museos también, exposiciones, actividades de comunicación directa, es decir, estas que son como conferencias, mesas redondas, talleres, espectáculos, obras de teatro, y un sinnúmero de opciones para acercarse a la ciencia a través de la web. En este tiempo, la divulgación ha pasado a ser una actividad voluntaria que se lleva a cabo, digamos, a la fuerza, con muchas dificultades, a ser una actividad realizada por profesionales de tiempo completo. Y hoy goza ya de cierto reconocimiento y estabilidad. Podemos hablar de 3 generaciones de divulgadores. Por un lado están los que se iniciaron, esta primera generación de pioneros, como comentaba, se iniciaron picando piedra, o sea, a base de ensayo y error, y después estamos los de la segunda generación, yo me considero de la segunda generación, los que buscamos un posgrado complementario para poder hacer la divulgación, porque en esa época no existían cursos formales para formarse como comunicadores de la ciencia. Y luego ha habido ahora un sinnúmero en todo el mundo, y en particular en México, de cursos, diplomados, maestrías, doctorados, desarrollados específicamente con la intención de formar comunicadores de la ciencia. Por otro lado, hemos observado que se ha abierto un abanico de formas, estilos, motivos, objetivos, propuestas, fundamentos teóricos, metodológicos, para llevar a cabo esta tarea de comunicar la ciencia al público. Y esto ha dado lugar a una diversidad de términos que al ratito se los voy a presentar, porque fue una de las tareas de esta mesa, para referirse a esta actividad. A grandes rasgos podemos identificar que hay diferentes miradas. Los que estuvieron conmigo en el diplomado, aquí en Juriquilla, pues saben de qué estoy hablando, pero bueno, para los que no, y los voy a mencionar un poco el orden cronológico de cómo fueron apareciendo. La primera sería una mirada como cultural artística, en la cual se sostiene que la ciencia es parte de la cultura y lo que es por conocer. Luego viene una mirada educativa, en la cual la comunicación pública de la ciencia es vista como parte de la educación informal y parte de la educación para toda la vida, como una forma de educación continua. Luego existe una mirada propagandística persuasiva, en lo cual lo importante es convencer a la sociedad y a los tomadores de decisiones de la necesidad de apoyar la ciencia. Viene otra mirada que es la sociopolítica, en la cual se ve a la comunicación pública de la ciencia como una herramienta política con la finalidad de contribuir a la formación de ciudadanos capaces,
de tomar decisiones informadas y participar en asuntos relacionados con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Y por último, pues hay que mencionar pues, que hay una mirada también comercial en donde se ve esto como un negocio que genera ingresos. Estas miradas no son excluyentes, de hecho se pueden combinar dos o todas en un solo proyecto, y entonces podríamos decir que son más bien complementarias. Ahora te lo voy a mencionar, no hay fórmulas para hacer la divulgación, lo importante es hacerlo con calidad, responsabilidad, lo cual implica un gran reto intelectual, creativo y ético. Y después podemos discutir qué es esto de hacerlo con calidad y responsabilidad. La comunicación pública de la ciencia está en pleno desarrollo y en un proceso de consolidación como campo profesional. Sin embargo, todos sabemos que lo que existe no es suficiente para satisfacer la creciente demanda y necesidades de la población en lo que se refiere a conocimientos relacionados con la ciencia y sus aplicaciones. Necesitamos tener más presencia en los medios, más recursos para llevarla a cabo, más espacios para entrar en contacto con el público, llegar a sectores de la sociedad excluidos de estos espacios de aprendizaje y cultura, y necesitamos fortalecer la profesionalización de esta actividad con más profesionales, más actividades académicas, foros como este, cursos, posgrados, talleres, y también, por último, llevar a cabo más investigación en el campo de la comunicación pública de la ciencia y también dotar de tener un espacio para la experimentación, para probar nuevos modelos para comunicar la ciencia y para estudiar propuestas numerosas. Entonces, bueno, quiero compartir, porque vi que estaba en el programa, esta cuestión de las definiciones, que hoy en la mañana salió un poco la confusión de términos. Entonces, que son las definiciones, que son las que están reportadas en la literatura, que quiero decirles que yo he tomado las más comunes, las más aceptadas, que no son únicas, ¿sí? Entonces, bueno, primero, por ahí de la década de los 60, 70, Luis Estrada empezó con esta cuestión de qué es difusión, qué es divulgación y qué es comunicación. Esas fueron las primeras discusiones. Difusión, decía, es entre pares, entre personas, digamos, entre científicos, lo que se lleva a cabo en un congreso, en un foro académico. La divulgación es hacia el público y la comunicación implica un diálogo entre científicos y público. Este tipo de definiciones pues ya casi no se usan, ¿no? O sea, ya realmente está bastante superado esto, pero es importante conocerlo porque existe esta confusión entre difusión y divulgación. Como decía, no hay fórmulas para comunicar la ciencia al público. Depende del contexto. Lo cual da lugar al contexto, que ya lo comentaba en la mañana Mónica, el contexto donde se desarrolla el proyecto, con qué recursos, con qué instituciones, cuáles son, digamos, la línea editorial o cuál es la política de esa institución, o también de los que están desarrollando el proyecto, el contexto social, cultural, económico. Todo eso influye en el tipo de proyecto que vamos a desarrollar. Lo cual da lugar a que existen diferentes modelos para comunicar la ciencia, diferentes miradas y esta diversidad de términos. Simplemente les voy a decir los términos más populares en esta parte del mundo, que son divulgación de la ciencia, alfabetización de la ciencia, divulgación de la ciencia es el término que más empleamos en México, pero ya está bastante superada esta definición, pero la seguimos usando porque es con la que empezamos y bueno, lo seguimos con ese término. Alfabetización de la ciencia, que se emplea más bien en los países anglosajones. Vulgarización de la ciencia se emplea más bien en los países en Francia. Apropiación social del conocimiento es un término que se acuñó en Colombia, pero que ha llegado a México y que actualmente el CONACYT lo ha tomado. Entonces apréndanselo bien, porque ahora todos los proyectos tienen que decir apropiación social del conocimiento científico, ¿sí? Popularización de la ciencia, que se emplea más bien, tiene dos está por un lado los americanos, que lo ven como hacerlo divertido, trivializarlo, o sea, un poco lo que mencionaba en la mañana, hacemos como los payasos, en fin, divertido. Y popularización de la ciencia en el cono sur, lo que sería Uruguay, Brasil, Argentina, en esos países, tiene una connotación muy diferente que vamos a ver al rato. Periodismo científico, luego platicamos de esto, esta diferencia entre periodismo científico y divulgación. Public Understanding of Science, que es el término que se usa mucho en el mundo anglosajón también, y Edutainment, que es una fusión de educación y entretenimiento, que sobre todo es aplicable a los grandes centros de diversión tipo Epcot,
Bueno, como les mencionaba, están las miradas, la artística, la cultural, la educativa, la propagandística, la sociopolítica, la comercial, y que las fronteras entre estas son difusas y que en todo caso estas miradas son complementarias. Bueno, ¿en qué se reflejan estas miradas? Se reflejan en los mensajes y objetivos, los fundamentos teóricos que uno emplea para desarrollar los proyectos, los contenidos y la forma de presentar estos contenidos, porque hay muchos mensajes en lo que uno selecciona como contenidos y en la forma de presentarlos, la relación con los públicos, la cooperación del equipo de trabajo, aquí incluye un equipo de trabajo, las reglas de interacción al interior del equipo de trabajo, y finalmente la metodología para planear, desarrollar y evaluar estos proyectos, espacios, actividades, lo que quieran, ¿no? Bueno, esta es la definición más conocida de divulgación de la ciencia, de hecho fue la que utilizó el CONACYT durante muchísimos años, creo que todavía la usa, que es de Ana María Sánchez. Y es una definición riquísima que si quieren la dejamos para la siguiente parte, que dice, es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar utilizando una diversidad de medios el conocimiento científico a distintos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad, contextualizándolo para hacerlo accesible. Podríamos dedicarnos un buen rato simplemente a discutir todos los conceptos que están en esta definición. Bueno, alfabetización científica puse dos. Una de verdad que dice nivel mínimo de destreza en lectura y escritura que la gente necesita para poder hacerle frente de manera efectiva a las exigencias de la vida diaria. Y la otra es el nivel básico de comprensión de la ciencia y la tecnología que los ciudadanos de una sociedad científica y tecnológica necesitan para sobrevivir y beneficiarse de su entorno social, cultural y físico. Luego, esta es la famosa definición de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Se ve como una estrategia de cambio social y cultural dirigida a lograr en el ámbito social una reflexión crítica sobre la ciencia y la tecnología, una relación crítica con el conocimiento y una promoción de la cultura científica. Y luego está popularización de la ciencia. Como les digo, para los americanos popularizar es trivializar, hacerlo divertido, hacerlo light, ¿no? En cambio, en Latinoamérica se ve como una estrategia democratizadora en la construcción social del conocimiento. Es una estrategia de movilización colectiva para el acceso al conocimiento de grupos poblacionales marginados de los espacios de aprendizaje y conocimiento, y surge de la necesidad de generar cambios. Entonces, esta es la red POP. La red POP es la red de popularización de la ciencia en Latinoamérica y el Caribe, que tiene, en donde hay programas de todos los países de América. Bueno, y luego nosotros hemos empleado este término, nosotros en aras de buscar un término que sea, digamos, incluyente, paraguas, que incluya todas las diferentes visiones que hemos mencionado. Hemos pensado en este término, que de hecho está en la literatura, es una Rosa Pierre Fayard, que es uno de los teóricos de la divulgación de la ciencia, en donde dice que la comunicación pública de la ciencia abarca el conjunto de actividades que poseen contenidos científicos destinados a públicos no cautivos, especialistas en situación no cautiva. Nosotros actualmente estamos empleando este término para hacer un proyecto de una especialización en comunicación pública de la ciencia, y nuestra idea es abarcar todas estas diferentes visiones, miradas, definiciones, motivos, objetivos, en fin, estilos para hacer la comunicación pública de la ciencia, y por eso hemos empleado este término, que nos parece como un término paraguas. Aquí hacemos lo del público, es para excluir la parte que tiene que ver con la comunicación entre especialistas y la enseñanza en el ámbito formal. Y yo por mí la dejaría ahí. Muchas gracias. La doctora terminó con un buen reglamento de tiempo y presentamos a... Me quedan 15 minutos. Tenía usted 20, pero hizo exactamente 15. Sí, me quedan 15, sí. Muy metódica, sí, exactamente. Presento al segundo persona que hablará en este panel, es el doctor Fernando González Vega. Primero, el doctor Juan Maldonado.
quiere primero el doctor Juan Manuel. Discúlpenme, entonces. Pónganse de acuerdo. El doctor Juan Manuel Malda Barrera es viejo amigo de nosotros, viejo amigo de varios, es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo su maestría en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y su doctorado en filosofía por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Fue fundador de la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Querétaro en el año de 1990. Actualmente es profesor investigador de la licenciatura en Biología de la UAC, misma universidad, escritor de libros y artículos publicados en la revista Extensión, así como de libros de cuentos y ensayos, tanto de divulgación como de apoyo para los cursos que imparte. Ha sido distinguido con el Premio Alejandrina de Investigación en el año 1999 y tiene el uso de la palabra. Sí, pues. Bueno, muchas gracias. Yo voy a decirles algo interesante que no es cosa mía, sino lo escribió Stephen Jay Gould, un divulgador de la ciencia, que en uno de sus artículos, que siempre son muy divertidos, hace una división interesante entre los modos usuales en los que los llamados científicos sociales, por un lado, y los llamados científicos naturales, por otro lado, tienen en sus costumbres cuando dan alguna plática. Jay Gould dice que los científicos sociales tienen mucha inclinación por acompañar sus pláticas solo de palabras, y los científicos naturales acompañan generalmente sus pláticas con imágenes. Y Lane es bastante equilibrada y nos mostró las dos partes. Yo soy desequilibrado y soy biólogo, y voy a usar solo palabras, o sea que no es por llevarme contra. Y entonces voy a empezar, bueno, esta advertencia es un poco porque de lo que voy a hablar es más bien como una invitación a reflexionar en conceptos. O sea, por eso no va a haber imágenes, las tendrán que imaginar ustedes en 3D o como quieran. Entonces, voy a comenzar con un filósofo. Indudablemente que cuando hablamos de la comunicación de la ciencia, el punto clave es la comunicación, y la comunicación implica interacción, pero somos, aparte de todo, interactores muy peculiares porque somos seres vivientes, pero además no somos exactamente a los demás seres vivientes, ¿o sí? Bueno, un filósofo alemán, Martin Heidegger, hacía una distinción interesante entre tres distintos seres que podría uno encontrar en el frente a ti, para no meternos en broncas. Y él decía, bueno, por un lado están los seres que no están vivos, los que están vivos y los humanos. Ok, y para distinguir, decía una cosa muy interesante, decía, por ejemplo, una piedra no tiene mundo. Para poner a un ser vivo como promedio, podrías hablar de un perro, y Heidegger decía, un perro es pobre de mundo, y el hombre puede tener un mundo muy rico. Bueno, esto es interesante. Esto lo explica de una manera que seguro Fernando recuerda, muy rebuscada, en un libro que se llama Hacer el tiempo. Pero esa idea no es de Heidegger. Uno diría, es de otro filósofo. No, es de un biólogo que hace más o menos unos 100 años se puso ferozmente a criticar a Darwin. Este biólogo era Jacob von Exton, y él lo que criticaba principalmente de Darwin era que Darwin insistía en tratar de explicar las interacciones entre los organismos de una manera, a su modo de ver, excesivamente mecánica, casi como si la selección natural fuera una suerte de termostato que mantenía ciertas cosas que eran útiles y desechaba las que no servían. Bueno, eso no le gustaba a von Exton. Entonces él decía, el problema es ver cuáles son los elementos que entran en juego en la interacción.
Y a la interacción, lo que distinguió von Exkel es que todo ser viviente está en un entorno. Ahí podría decir que está al estilo de Darwin. Lo único que está diciendo es que para que pueda llevarse a cabo la interacción, el ser viviente tiene que darle significado a los elementos del entorno para que eso dé lugar a una respuesta. Eso que está afuera y que tú reaccionas ante ello, bueno, te habla del fenómeno de la percepción, tiene que ver con las impresiones sensoriales, pero lo interesante de von Exkel es que te dice que todos los elementos que están en el medio van a tener su copia en el interior del organismo. Esa copia puede ser molecular o del tipo que tú quieras, y él a eso le llama el mundo de un organismo. Aquí eso es significativo porque, por varios motivos. Para este biólogo, a diferencia de Heidegger, cualquier ser vivo tiene mundo. No habla de pobreza o riqueza del mundo. Hay mundo. Pero hay varias cosas que son las que quiero que guíen la plática breve que quiero darles. La primera es que Heidegger, siendo un filósofo, que además no compartía las visiones del mundo de los biólogos, en donde se ve que el hombre es una modalidad más de los seres vivos en el planeta, con todo eso, leyó a von Exkel. Le llegó de algún modo el texto de von Exkel, que era para especialistas. Yo veo en esto una modalidad adicional de la difusión. Se difundió como cuando se te chorrea un vaso con chocolate o lo que quieras. Y bueno, pues, lo que hizo Heidegger es que lo probó, ¿verdad? O sea, le cayó el chocolate, se enojó y lo probó y le llamó la atención y lo usó en su libro. ¿Por qué hago este preludio? Si la pregunta es, ¿qué es la divulgación? ¿No? Bueno, es muy complejo hablar de la ciencia así en sentido laxo, porque el término tiene muchísimas maneras de ser entendido, pero creo que queda claro, y el consenso, si no díganmelo ya, es que la ciencia de la que hablamos es la ciencia moderna, la ciencia empírica, y parece que esa es una de esas preocupaciones: cómo hacer que lo que los científicos realicen se conozcan. ¿Pero por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué? Aquí hay algo que yo quiero recuperar de von Exkel. Resulta que en nuestro mundo, lo que constituye el significado de nuestra estancia en el mundo, sin duda que tiene que ver con la cultura. Y buena parte de la cultura ha sido construida por la ciencia. Dicho de otro modo, a mi juicio, el objeto de difundir el conocimiento científico es simplemente hacer posible la construcción de mundos. El mundo es lo que le da sentido a la existencia. Sin mundo no tiene sentido la existencia. Ahí sí podríamos ser máquinas. Algo más como este reloj que funciona, se puede estudiar termodinámicamente sin duda, pero no está vivo. Me gusta la distinción de von Exkel, me parece ilustrativa, y entonces, a mi juicio, no me gustaría hablar de divulgación, porque la misma palabra, la palabra divulgación me recuerda mucho a popular science. Y a lo mejor este término que hasta me molesta, de como entretenimiento, pero ¿cómo le decían? Edutainment, o sea, cosas así. Al rato ya me imagino vestido de botarga como del doctor Simi enseñando.
los planos inclinados, o yo qué sé, o sea, como que dirías, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Yo pienso que la labor de la divulgación o de la difusión es una labor imprescindible de la cultura y del sentido de la existencia, así de simple. Y en un mundo mediado por el mercado, en donde cada vez más nos parecemos a máquinas, como relojes, es indispensable que los científicos que tienen el privilegio de poder usar su equipo sensorial heredado de ancestros de hace millones de años para el simple ejercicio de la sorpresa ante lo que te rodea, que esos lo muestren a los demás y lo muestren con lo que yo creo que es lo fundamental, entusiasmo. Y ese entusiasmo lo tiene cualquier bicho que observa a alguien en el microscopio, si no, no se movería. Está entusiasmado de vivir. En cambio, en nuestro mundo lo que falta es entusiasmo, y no es raro porque no tenemos mundo. Ahí sí, refraseando un poco a Heidegger, capaz que estamos cada vez más parecidos a una piedra, o a un reloj, o a un coche, o yo qué sé. Entonces, también yo le paro, a mi juicio, creo que lo que podría discutirse aquí es el papel que tiene la ciencia en la construcción del sentido del mundo, y eso es donde entra la divulgación. Gracias. Muy bien. Más sucinto todavía el doctor Juan Manuel Barrera, y el tercer conferencista ahora sí es el doctor Fernando González Vega, que estudió su licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en áreas de fenomenología, filosofía de la técnica, educación y epistemología. Tiene amplia experiencia como consultor de instituciones educativas, empresas y áreas de investigación sobre modelos que integren educación, investigación y producción en la formación de investigadores. Ha colaborado como coordinador de planeación del desarrollo del gobierno del Estado de Querétaro y secretario técnico de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro. Actualmente es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Filosofía y docente del doctorado de Gestión e Innovación Tecnológica de la Facultad de Contabilidad y Administración de la propia Universidad Autónoma de Querétaro. Sus principales líneas de investigación son en filosofía de la ciencia y la tecnología, gestión del conocimiento e innovación, fenomenología de la experiencia aplicada a la educación, la bioética y el desarrollo sustentable. Ahora usa la palabra el doctor Fernando González Vega. Sí, gracias, buenas tardes a todos y al Consejo por habernos invitado a este evento. Yo no soy un divulgador ni de la ciencia ni al modo como profesionalmente se está manejando. Simplemente mi participación va a ser una serie de reflexiones como en las diferentes facetas podemos aclarar un poco de qué es eso de la divulgación, yo diría, de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la filosofía un poco, y el para qué es un tema axiológico, es un tema filosófico, es una toma de postura ante algo. Entonces, mis reflexiones van un poquito para aclarar esto, que esas dos preguntas, el qué nos lleva también a una pregunta de conocimiento, que me parece importante, y comentaré. Me voy a quedar un poco en la parte también reflexión de la técnica, que si se dan cuenta, todos han hablado de la ciencia, la técnica, como siempre, históricamente ha quedado marginada. Y le llaman tecnología para distinguir de la pobre técnica. La técnica no es conocimiento completo, solamente es trabajo manual, y todo esto ha quedado históricamente marginado. Entonces yo voy a hablar que, pues que yo sepa que históricamente el conocimiento siempre se ha transferido, mal o bien, vía la educación formal, informal. Históricamente
y yo noto que podemos ahora aprovechar mucho esta reflexión de qué hacemos en el mundo contemporáneo con lo que supuestamente nos enfrentamos y que tiene que ver el conocimiento y la ciencia o la técnica o la propia filosofía, que yo no he oído mucho de divulgación tampoco de la filosofía, que es un conocimiento o es una ciencia. Entonces, con este tipo de cosas yo quisiera replantear algunas inquietudes, problemas, para que discutamos qué necesitamos para este mundo contemporáneo. Primero coincido con Marta, aunque esto fue de su maestro Husserl, el ser en el mundo, el estar en el mundo es sentir que vivo, ¿sí? Y así lo ponía este es otro, él era matemático, recuerdan, con Husserl, maestro de Heidegger, ahí en Viena, platicando que entre paréntesis el Museo de la Técnica de Viena, el que vaya a Viena no vaya a los grandes palacios, vaya al Museo de la Técnica, que es del pueblo. Lo mismo en Milán, en donde está la vida cotidiana de lo que es el pueblo y sus usos con los objetos. Bueno, pues en el mundo, yo coincido, es esta pregunta importante en donde esté el mismo hombre, la naturaleza y todo, pero ya no separados. Y nuestro estar en el mundo es estar en el mundo vivos, buscando sentido, y quiere decir que el conocimiento, la ciencia tienen que tener sentido. Entonces, lo primero que me pregunto yo, no voy a contestar, es ¿qué pasa con los saberes? No podemos abordar todo este problema de la difusión, sino primero qué es el saber y qué es el conocimiento. Entonces yo creo que aquí tenemos la gran ventaja de ya no separar concepciones de conocimiento científico, técnico, artístico, teológico, etc. Es el conocimiento, y mi conocimiento en el mundo. Pero ¿qué necesito conocer? No los conocimientos, porque no estamos haciendo una tautología ahí medio rara. No, yo quiero conocer el mundo y saber para qué estoy en el mundo, qué voy a hacer en el mundo. ¿Y qué mundo? El mundo contemporáneo, que tampoco está desligado de nuestra trayectoria histórica. Yo no estoy muy de acuerdo en que entendamos la ciencia moderna, el conocimiento, excluyendo la antigüedad, etc. Simplemente el pasado, el presente o lo que proyectemos es también conciencia histórica, y la historia es ciencia, ¿sí? Y las ciencias sociales deben estar incorporadas. Entonces, en ese sentido, yo siento que perfectamente, aunque haya especialidades por ciencias naturales, físicas, ustedes vean los museos, hasta los dividen así, cuesta mucho trabajo, por eso ubicarse las bibliotecas. En vez de decir, voy a ver entornos, ¿no? Por ejemplo, el Museo de Cataluña en Barcelona ahí está junto todo, porque es la historia de un pueblo, no la historia de la ciencia, sino el pueblo es el que le da unidad y la naturaleza. Entonces, yo pienso que una gran oportunidad en este momento del mundo contemporáneo es que aprovechemos la entrada por la tecnología. Y la tecnología es un camino que poco hemos aprovechado, porque primero está ligado a nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Las preguntas como usuario, consumidor, productor, inventor, diseñador o simplemente integrante del mundo tecnológico. Es un mundo que está claramente definido. Siempre ha estado la técnica, pero ahora se nos aborda. Nada más para definir, yo en educación tecnológica estuve mucho tiempo, 20 años. La mayoría de accidentes de niñas a nivel mundial, ¿sí? en educación básica, es por no conocer, ¿sí? la licuadora, la plancha, etc. En 1970 hubo un congreso en Italia que se nos recomendó a los países por cuidar la salud de las mujeres y las niñas, conocer cómo manejar los aparatos domésticos. Que yo sepa, llegamos aquí a plantearnos la Secretaría, nunca, no he visto en educación básica este tipo de cuidados al respecto. Es un ejemplo mínimo. Y esto no es
necesariamente. La difusión ya viene para mí como una consecuencia teniendo claro los parajes. Otro elemento que considero importante es la riqueza que existe en el diálogo entre la técnica y la ciencia. Eso se ha trabajado, pero yo no he visto a nivel de difusión esta diversa posibilidad de enriquecimiento entre ciencia y tecnología. Históricamente ha habido muchas rutas en donde esto se ha mezclado para bien o para mal, a nivel de bienestar o destrucción, pero esta relación para mí debe quedar clara. Y en ese sentido, los paraqués, toda la parte filosófica de la no neutralidad de la ciencia y la tecnología cae sola. Y me parece que ese es un poco el objetivo para mí de la comprensión contemporánea, es este mundo que es y que no puedo excluir nada de lo que existe aquí, pero definir también críticamente qué está pasando. Y en ese sentido, por ejemplo, temas como accidentes y desastres. Yo trabajé en el DIF nacional haciendo modelos de atención desde el 99, 2000, etc. para el Paulina, Tamaulipas, todo como modelos de atención emocional y social. ¿Y qué encontramos? Que es de los eventos contemporáneos que ya no son ni naturales, ni tecnológicos, ni científicos, ni humanos, son una unidad de riesgo y de vulnerabilidad. ¿Cómo entendemos entonces esto? A través del conocimiento ya integrado, complejo, unitario, como quieran ustedes llamarle, donde la ciencia, la tecnología, los diferentes saberes tienen su lugar y tienen su sentido, pero unido. Y entonces los paraqués, yo creo que deben quedar muy claros, y aquí ya dijeron algunos, los fines económicos, pero ¿desde dónde? Desde una concepción crítica para reorientar la economía. Los fines culturales ya hablaron perfectamente aquí, y educativos. Esta parte, por ejemplo, el modelo sueco de educación y el caso cubano ponen desde educación básica, educación general, politécnica y laboral, y con eso se accede al mundo universitario. Es al revés. Esta concepción de que la ciencia y la tecnología nos va a democratizar para el pleno empleo es una aportación sueca, interesante, y lo de apropiación me gustó mucho esta social del conocimiento, lo menciono, no es más que todo en los años 70 de tecnología apropiada, adecuada, etc. Yo ya no he oído eso, ha quedado en el olvido. El propio origen de CONACYT era para proyectos grupales, con el ingeniero Méndez Ocurro, si lo conocieron, veracruzano, con un puro en donde él quería, pero no, se le dio otro giro a CONACYT. Bueno, entonces termino pues entusiasmado por poner esto a su consideración, y sobre todo para encontrar una manera más integrada, única, en donde el acceso al conocimiento, la generación, la transferencia de nuestros saberes nos den autonomía. Y aquí un poco termino con la parte de la Constitución mexicana. Hay unos 4 principios filosóficos. En la Constitución hay muy pocos principios filosóficos, pero hay 4, parte en el artículo 3, el 27, que es identidad, justicia, democracia e independencia. ¿De qué me sirve democracia si no soy independiente? ¿De qué me sirve la democracia si no tengo identidad? Entonces, los modelos políticos. Entonces, para mí, la confrontación, queramos o no, está en la Constitución, ha sido debatido siglo XIX, XX, etc. Pero esto es el proyecto de nación que tenemos que realizar, y por tanto, los elementos de ciencia, tecnología, etcétera, educación, pueden tener algún orden en algún proyecto que pueda discutirse más ampliamente. Y yo creo que entre ellos, para las políticas públicas, cae perfectamente
sí, igual en modelos de asistencia social, les puedo decir, ¿cómo sabemos que funciona bien el modelo para ancianos discapacitados, etcétera, etcétera? Si produce dependencia, aunque sea maravilloso, aunque sea, no voy a mencionar ningún proyecto que ahorita pueda cuestionarse, pero no desarrolla a la persona. Un modelo muy simple, rural, sin tantos recursos, que haga independiente a la persona, lo desarrolla. Esos son los criterios éticos, axiológicos, políticos que deben quedar claros en este tipo de asuntos. Muchas gracias. Bien, tenemos un amplísimo margen para preguntas y para la interacción con los ponentes. Si gusta alguno de ustedes iniciar, levantando la mano y les pasarán el micrófono. Pero tenían hojitas, ¿no? Donde aplicaron sus preguntas. Mejor aún. ¿Así? ¿No se les habían dado? Yo sé no les entendí mucho a los ponentes, esa es la verdad. Creo que la filosofía de la ciencia es algo complicado, no sé. Me sorprende que el doctor diga que no hay fórmulas para divulgar o difundir. Entonces, hablar bien o intentar hablar bien o escribir bien o intentar escribir bien no es una fórmula, porque de otra manera pues nos vamos a la percepción de lo que hablaba el señor Mata. ¿Cuál va a ser la percepción del público ante una ciencia que no tiene ninguna fórmula? Bueno, a una divulgación de la ciencia que no tiene esas fórmulas. Entonces, como que un círculo vicioso que aleja al público del divulgador y al divulgador del público. Sin esas fórmulas yo no veo cómo va a popularizarse, digamos así, la ciencia, que tampoco veo que sea una obligación que se tenga que popularizar. Cada quien hará lo que quiera. Pues mordió el anzuelo. Me da mucho gusto. Efectivamente no hay fórmulas, y lo digo en este sentido, no hay fórmulas, no hay recetas mágicas para divulgar la ciencia, a eso me refiero. Sí existe, como señalaba Mónica en la mañana, existe mucha metodología, experiencias, buenas prácticas, etcétera, existen marcos teóricos, existen diferentes propuestas de acuerdo a las diferentes miradas que yo mencioné. No hay fórmulas únicas, ¿sí? O sea, porque bueno, yo corriendo al diplomado, divulgación de la ciencia desde hace varios años, y los estudiantes llegan pensando que les vamos a dar como recetas de cocina para ser buenos divulgadores. Y les digo, pues no, eso no lo van a encontrar aquí. Lo que sí van a encontrar es una diversidad de propuestas, de estilos, de razones para divulgar la ciencia, y por lo tanto que dependen del contexto, dependen del público, dependen de sus objetivos personales, de los objetivos institucionales, en fin, de una serie de cosas. Sí existen muchas experiencias, existe mucha metodología y todo eso, pero no hay fórmulas únicas, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando, y es totalmente provocativo esto de no hay fórmulas, porque yo hasta a veces hasta digo, no hay fórmulas, bueno, pues ahí nos vemos, ¿no? Cada quien hágale como quiera, ¿no? Pero no es eso, o sea, hay muchísima experiencia, hay muchos fundamentos, hay muchas metodologías, hay modelos de comunicación de la ciencia, pero no son únicos, o sea, depende del contexto. Muchas gracias a los tres ponentes, y me gustó mucho ver un contexto contemporáneo y también histórico de este aspecto de la divulgación o comunicación, y es eso lo que me tiene inquieto, porque me gustaría saber si alguno de ustedes por allá en los años de Copérnico y Galileo se hablaba de la divulgación de la ciencia, y la raíz de esa, o sea, si se usaba esa palabra,
O sea, si se avanzas, cuáles son las raíces. Y lo que aún más me inquieta es entender cómo una institución como el CONACYT, o con qué se basa ese organismo y otros en el mundo, como para tomar una definición, ¿no?, de este ejercicio que creo que todos aquí por eso estamos reunidos. Entonces, esas son mis inquietudes, ¿no?, sobre las raíces y cómo actualmente eso ha ido cambiando. No sé quién pueda tranquilizarme. No voy a. Aquí Fernando podría decir mejor de las raíces griegas o latinas que hubiera de por medio. Pero en cuanto a las históricas, hay algo muy interesante. En el caso de estos modos de llevar a un público amplio la reflexión filosófica y científica, sí hay una historia larga y muy ligada a la modernidad. Por poner un ejemplo, Francis Bacon, que es un filósofo y que es uno de los filósofos más importantes para marcar lo que van a ser los principios del método de la ciencia, escribe un texto de divulgación de lo que serían los principios de una sociedad fincada en lo que él propone como un nuevo modo de conocer, y ese texto es la Nueva Atlántida, que puede ser también considerada la primera novela de ciencia ficción de la que yo tengo noticia, pero no nada más él. Kepler también escribió un libro en donde propone viajes a la luna. Camille Flammarion, que era un astrónomo, tenía muchos textos de ficción y también de divulgación. Julio Verne, que no era específicamente un científico, pero que conocía bien la ciencia, tiene muchos textos en los que explora con el saber disponible qué podría pasar después. Tiene en especial uno muy inquietante que se llama París en el siglo XX, en donde, entre otras cosas, más o menos, digamos, la parte optimista es que ya se conocían los principios de la telegrafía, cosas así, y él se imagina un mundo comunicado a través de artefactos que te recuerdan a las computadoras y al internet. Lo único malo es que en ese mundo futuro, lo único que se enseña en las escuelas son los saberes que se venden. O sea que también no estaba muy errado. Otro, más reciente, por ejemplo, en los años 50, Fred Hoyle, un astrónomo, escribe una novela muy inquietante donde lo que te propone es, a ver, cuando hablamos de la vida, ¿qué es la vida? Y generalmente estamos muy limitados por nuestras peculiaridades perceptuales. Hoyle, en esta novela que se llama La Nube, si no me equivoco, La Nube Oscura, algo así, lo que te propone es formas de vida que son vistas por nosotros como nubes de plasma, cuya temporalidad se da en procesos de millones de años. O sea, esto es muy bonito. Pero si nos vamos más atrás, no sé que estoy hablando de cosas recientes, pero yo creo que cuando uno ve algunos textos clásicos, por ejemplo La República de Platón, son también propuestas en donde tú tratas de ligar los saberes a un mundo en donde exista sentido. Yo creo que ese es uno de los puntos claves. A lo mejor detrás de esta idea de divulgar, la intención es precisamente compartir saberes para construir algo con sentido. Bueno, pues eso es lo único que diría. ¿Quieres? Bueno, simplemente yo creo que hay una ventaja que esta parte histórica está siendo revalorada, ya así con miradas, porque nada más se le veía la historia como económica, política, ¿no? Cuando entra la historia de la ciencia y la técnica, que es prácticamente del siglo XX apenas,
se empezó a descubrir esta otra perspectiva. Y los historiadores ahora, aquí tenemos algunos que nos acompañan, han entrado en esta y se han enriquecido mucho. Simplemente aquí, y yo retomaría hasta, diría yo, ciertas descripciones desde las ciudades urbanísticas, etcétera, etcétera, desde los antiguos, de los egipcios tenemos documentos, ¿no?, muy interesantes. Y yo no pensaría en divulgar, es que esta palabra para mí es todo el proceso del conocimiento, desde cómo se genera, cómo se gesta, transmite. Esto es divulgación, digamos, es el contenido, no es popularizar o bajar de nivel o yo no sé, transformarlo, no. Y una de las técnicas que usaron los pensadores científicos todos es registrar su propia experiencia, ¿sí? Vitruvio, ¿sí? O Arquímedes, Charles Cole, es decir, la gente que se anime, para mí, del que hizo a escribirlo o comunicarlo, a mí me parece maravilloso, porque aparte no solo para saber qué sucedió, sino toda la parte humana, la parte ética que le escriben, y eso a veces la gente no conoce, creían que eran fríos, ¿no? El mismo Galileo, ¿no?, maneja un diálogo para criticar a Simplicio, que era el Papa, que era su amigo. Bueno, este recurso, ¿qué es? Es un recurso pues muy creativo y eminentemente político. Entonces tenemos que ver, no hay que volver a crear modelos, no, conocer nuestra historia, la ciencia, la tecnología, que para mí yo lo pondría básico para cualquier cultura del país, y conociendo la propia. Por ejemplo, te hablo, los jesuitas del siglo XVIII, que los expulsaron de México, hablaron de México en Italia y en Europa, ¿sí?, de los sitios prehispánicos del país, y descripciones, dibujos y todo, se conoció mucho más en Europa. Entonces, yo creo que debemos aprender de lo que se ha hecho en nuestro país también, historia de la ciencia, técnica, pensamiento en México, por los que ya hicieron esa primera etapa y que aún influyen en otras culturas. Y entonces es un proyecto también multicultural, esto, que debemos estar abiertos no a lo propio solo, ni a lo universal en abstracto. Entonces, por eso es una postura para el que pudiera ser divulgador, yo diría, el que quiere evidenciar estos cruces que dan sentido, porque también da sentido a la docencia, ¿sí? Y la docencia encuentra un diálogo científico. Entonces, ese cruce es lo que necesitamos aclarar y evidenciar. Entonces, yo más que divulgador sería un aclarador, ¿sí?, el que evidencia eso y el que da las pistas para encontrar el sentido. Yo quisiera añadir algunas también anécdotas muy divertidas, ¿no? Dicen que unos divulgadores, aparte de Galileo, fue Dante Alighieri, ¿no? Porque, o sea, la Divina Comedia pues está divulgando pues la idea que sea como, ¿no?, del universo, del cosmos en esa época, ¿no? Y hubo divulgadores muy importantes, sí, si nos vamos siglos atrás, ¿no? Por ejemplo, Faraday, ¿no?, que fue como el padre del electromagnetismo. Él tenía unas charlas que eran muy populares, que daba el día de Navidad en la Royal Society, en la Sociedad Real de Londres, y para el pueblo. Y entonces la gente hacía cola para entrar a estas pláticas el día de Navidad, en donde él hacía espectáculos, pero estos los espectáculos les gustaban mucho. O sea, era muy común que hicieran espectáculos en las plazas públicas. En esa época pues no había televisión, no había películas, y entonces los científicos pues hacían también las veces pues hacían como espectáculos científicos, ¿no? Y son muy conocidos, por ejemplo, pues esto que cuando empezaba esta cosa de electricidad, pues no sabían que electricidad iba a ser para algo, ¿no? Se veía para hacer espectáculos. Y entonces la gente se agarraba de la mano y se daban toques eléctricos, se daban toques, se daban besos eléctricos, o sea, los reyes y las reinas se daban besos eléctricos, hacían este tipo de cosas. Y en cuanto a la educación técnica, sí hay experiencias muy interesantes. Por ejemplo, el Museo de Arte que está en París
que todos los museos tienen su origen en colecciones privadas, eclesiásticas, de los reyes, de los nobles, de los ricos, sin ninguna clasificación, sin ningún objeto más que simplemente mostrar su poderío económico, militar tal vez, ¿no? Porque muchas de las colecciones que empezaron, que son en la semilla de los grandes museos nacionales de Europa, pues ¿de dónde vienen? Pues del saqueo de otros países, ¿no? Y entonces era una muestra de poder militar. Pero bueno, las sociedades científicas se pusieron a clasificar todos estos objetos y después, bueno, cuando se separa esta función de la parte de estudio y de investigación de los museos, y eso va a los institutos de investigación, los museos toman más esta parte como de enseñarle al público. Y el caso de Archimedes es muy interesante porque es el museo ¿cómo se llama? De artes y oficios de París, que se abre, es la colección privada del rey, ¿no? Donde él tenía una serie de aparatos técnicos, ¿no? Y lo abre al público para enseñarles, para que la gente se eduque justamente pensando en la época ya de la revolución industrial. Entonces sí tenía esta finalidad, o sea, bien, muy intencionada. Bueno, hay muchísimos ejemplos de esto digamos, de historias de la divulgación y cuáles son los objetivos, pero tú mencionaste algo del CONACYT también, ¿no? ¿Qué pasa con el CONACYT? Pues el CONACYT se empieza en 1970, no es, o sea, antes fue el Instituto Nacional de Investigación Científica, o sea, tuvo sus antecesores y tenía mucho esta mira hacia la parte del desarrollo, ¿no? Y entonces como que todo tiene que ser aplicado para el desarrollo de la solución de problemas nacionales y demás. Y la divulgación de la ciencia se veía como una herramienta, ¿no? Simplemente. Y de hecho no existe todavía una dirección, o como se llame, dentro de CONACYT, dedicada específicamente a la comunicación pública de la ciencia. Sí hacían programas, iban en la revista Estaciones de Desarrollo, tuvieron una revista de información científica y tecnológica que ya desapareció. Tenían muchas actividades de divulgación, pero a partir del año pasado ha habido como todo un movimiento por reconocer la divulgación como una cosa que tiene vida propia, o sea, como una actividad profesional que merece una dirección propia, un presupuesto propio y que ya no se vea como dentro de los programas de investigación, sino algo que tiene su desarrollo propio. Y me gustaría rescatar, porque tú mencionabas también la definición que tomó el CONACYT como la oficial, que es muy rica. Dice, sí, divulgación tiene esta connotación negativa, porque divulgar significa comunicar al vulgo, ¿no? Hacerlo como vulgar, como, en fin, ¿no? Pero bueno, no, realmente, en esto no es trivial, o sea, justamente pensando en esta cuestión de los saberes, o sea, porque uno tiende a pensar con lo que llaman en divulgación el modelo de déficit, que es el más sencillo, el más utilizado, bastante criticado negativamente, en donde uno supone que el público es un receptáculo vacío y entonces llega el sabio y va a llenar su cabeza de todos los conocimientos que requiere. Este modelo, por supuesto, está muy criticado y actualmente hay muchos modelos que toman en cuenta el contexto, toman en cuenta otros saberes y toman en cuenta este tipo de diálogos. Voy a volver a leer la definición que tomó el CONACYT como oficial durante muchísimos años, que es la de Ana María Sánchez, que dice: la divulgación de la ciencia es una labor multidisciplinaria. O sea, primera frase importante, es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar, o sea, comunicar ya implica un diálogo, ¿no? Utilizando una diversidad de medios, el conocimiento científico, aquí, bueno, pues se acotó al conocimiento científico, no tomo en cuenta el técnico, a distintos públicos voluntarios. Esto ha sido muy criticado, lo de los públicos voluntarios, porque no necesariamente son voluntarios, muchas veces son acarreados, ¿no? Lo sabemos. Recreando, esta es una palabra riquísima, ¿sí? Recrear significa que no estamos simplificando la ciencia, ¿sí? No la estamos haciendo, no le estamos nada más quitando las fórmulas, las ecuaciones, los términos técnicos. Estamos haciendo una cosa, estamos creando una cosa nueva. A lo mejor la materia prima es el conocimiento científico, pero estamos creando algo nuevo, estamos contando historias, como comentábamos en la mañana. Estamos en donde tomamos en cuenta pues una serie de cosas del contexto, de la cultura, o sea, del arte, tal vez involucrando el arte como puentes creativos, ¿no? De comunicación con el público, y muy diversas cosas
que son, digamos, del dominio, digamos, del contexto, ¿no? Entonces dice, recreando ese conocimiento con fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Fidelidad significa, bueno, voy a parar, contextualizándolo para hacerlo accesible. ¿Qué significa esto de fidelidad y contextualizándolo? Bueno, contextualizándolo, evidentemente, vamos a hablar con gente de carne y hueso, ¿no? O sea, son destinatarios que tienen una serie de, no es un receptáculo vacío, tiene una serie de experiencias, conocimientos, intereses, temores, como diría Juan Luis, filias y fobias, ¿no? O sea, tiene toda una serie de cuestiones que hay que tomar en cuenta, una cultura, necesidades, toda una serie de historias. Pero fidelidad pasa por los dos polos, pasa por un lado por la ciencia misma, es decir, yo tengo que comunicar, en el caso de la divulgación de la ciencia o del conocimiento, yo tengo que comunicar ese conocimiento de manera que yo no esté tergiversando el conocimiento científico en aras de hacerlo más accesible, ¿sí? Entonces tiene que ser fiel al conocimiento científico, pero también al público. Porque no es suficiente con que el científico diga, no dijiste ninguna mentira, está bien. También hay que ver qué es lo que está entendiendo el destinatario, qué se está llevando. Entonces esto de la fidelidad pasa por los dos extremos, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente quiero decir que esto de la divulgación, a pesar de que es un término ya muy superado y que en este momento lo está desplazando este término colombiano de apropiación social del conocimiento, y la historia es muy sencilla. Fue un grupo de CONACYT a Colombia y les gustó el término de adoptarme aquí en México. Así de fácil. Sí, o sea, no hay más. Y ese término que está de moda ahora. Y si ustedes ven, está en todos lados ahora, en todas las propuestas del CONACYT, ese es el término que está de moda. Entonces, bueno, simplemente para rescatar la riqueza de este término, es que reproduzco esta definición. Muchas gracias. No, quisiera una cosa rápida para lo de las fórmulas. Creo que ahorita lo acabas de ejemplificar muy bien. Si siguiéramos solamente fórmulas, entonces estamos en el terreno de las modas y de las órdenes. Y esto justamente creo que es lo que no se debe perseguir de ninguna manera cuando se realiza esta labor de comunicación de la ciencia. Estás hablando con gente inteligente, no estás hablando con esclavos, no estás hablando con alguien que va a recibir órdenes. Estás tratando de promover el pensamiento y el diálogo. Por eso no puede haber fórmulas, creo. Yo digo que esto se clarifica también, que identifiquemos los diversos modelos que ya están funcionando. Unos son, miren, la mayoría son institucionales. En la universidad, el gobierno, es más, los que están aquí, ¿cuántos vienen de alguna organización social, de alguna comunidad? A ver, tenemos los menos. Entonces, esto de apropiación, o sea, en ese sentido, es también rescatar un sinnúmero de posibilidades en donde se está usando, se está difundiendo, se está haciendo, ¿sí? Está el conocimiento. Entonces, esto tiene que ver con un problema de legitimación, ¿sí? Que hay que discutirlo. Es decir, ¿por qué lo institucional es lo legítimo o lo ilegítimo? ¿Sí? Y bajo qué ideología, así como se hizo la historia del siglo XIX por lo oficial. ¿Sí? Aquí cuidado, en donde algunos pues, también pontifican desde ciertas concepciones científicas y hacen un tipo de difusión y todo. Esto no es neutral y así tiene que convivir. No lo vamos a legislar, sino legitimar en el sentido de que puedan aceptarse. Por ejemplo, para la línea totalmente arqueológica, por aquí teníamos un compañero arqueólogo, ya se nos fue, ¿no? Pero el conocimiento que se hace en las escuelas rescatando los museos comunitarios, ¿qué es eso? ¿Sí? Y de ahí hasta investigan y hacen, es una labor comunitaria de apropiación hasta de su cultura, de sus saberes, etc. Entonces yo diría que en el caso especialmente latinoamericano, nosotros ya teníamos estas formas de apropiación y registro en las fiestas. Los chinos también lo hicieron, en donde todo se difunde y no había esta separación, pero eso no dicen que es ciencia, no, eso es cultura y nos hacen otra segmentación. Entonces a mí me parece
que debemos rescatar las diferentes formas y ahora hacer análisis precisos por regiones, zonas y estudiar su impacto. ¿Sí? Porque es lo que nos falta. ¿Qué tanto lo que ya se está difundiendo también contribuye a clarificar o desvirtuar o no o aprovechar un tipo de saber social? Que yo creo que aquí es el salto de lo individual, de lo supuestamente universal y de lo local. ¿Sí? Esto crea muchas discusiones en donde se ven que son modelos antitéticos y yo personalmente creo que perfectamente puede haber uno local, regional y universal, en diálogo y hasta en confrontación. Bueno, a mí me gustaría ir un poquito antes de la divulgación científica. Yo creo que sí, no aquí adentro, que es obvio, pero si salimos a la calle y comenzamos a preguntar a la gente si la ciencia es algo importante, todo el mundo nos va a decir que sí. Y hasta les podemos preguntar y algunos van a contestar, pues porque con la ciencia tenemos coches, tenemos vacunas, vamos al espacio. Entonces, con la ciencia lo que obtenemos es el progreso. Sin duda, la ciencia es muy importante. Y desde el jardín de niños, los niños están haciendo ya experimentos. Y los niños son el vulgo, son el pueblo, la Secretaría de Educación Pública. Y les enseñan a los niños a hacer un experimento. A ver, vamos niños a experimentar. Y cuando un chavo o chava sale de la prepa, ya aprendió y tuvo que contestar un examen 3 o 4 veces qué cosa es el núcleo de la célula y qué es la aceleración y qué zonas climáticas hay en el mundo. O sea que está atascado de ciencia. O sea, ha recibido horas y horas y meses de conocimientos científicos y de contenidos y de prácticas en laboratorio sobre la ciencia. Entonces la divulgación de la ciencia después de toda esa recetada de ciencia, pienso yo que podría servir para dos cosas. Uno, para ver si nos gusta después de que nos la hicieron odiar todos esos años. Porque, sí, es cierto, sí, porque, bueno, yo recuerdo a mis compañeros, yo desde que conocí la ciencia y a pesar de la educación científica que me dieron, la amé desde el principio y la seguí amando, pero mis cuates no. La mayoría de los chavos no les interesaba gran cosa la ciencia. Y de hecho, no tendría por qué interesarles, a lo mejor la ciencia es para pocos, no para todos. Hay el músico y el contador y no sé. Entonces, pienso yo que a lo mejor, visto desde todo este asunto de la millonada que se gastó el Estado mexicano, ¿verdad? Y nuestros padres y todo para que tuviéramos un chorro de conocimiento científico al final de la educación básica, ¿qué fue lo que dio como resultado? Entonces, si después de eso necesitamos que haya divulgación de la ciencia y la tecnología, quizás también tendría que haber divulgación de la lectura y escritura, ¿verdad? Porque pues también la vimos igualmente. Y entonces yo pienso que tendríamos que ver qué cosa es lo que está fallando, ¿no? Porque sí, a esa misma gente, si le preguntamos en la calle y le decimos, ¿la ciencia es importante? Sí. ¿Y a ti te gusta? No, no voy al cine, no que al museo científico. Y entonces eso sí promueve de alguna manera el hecho de que sí la ciencia nos la quiera hacer entrar, la divulgación, como a mi perrito le doy la cápsula que le recetó el veterinario, se le vuelve una salchicha y a ver si así sí te la tragas. Bueno, son reflexiones sobre el asunto.
¿las juntamos o contestamos? Yo creo, es que ese meollo de la mesa redonda, ¿no? O sea, esa era la intención de la mesa redonda, para que divulgamos, ¿no? Así se llama, ¿no? La mesa. Bueno, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, ¿ok? ¿Para qué? Yo creo que efectivamente una de las razones por las cuales hay que divulgar la ciencia son las que tú mencionas, ¿no? Sin embargo, yo lo veo como algo bastante más amplio, ¿no? O sea, yo creo que hoy, pues, igual tomando la idea de que no solamente es la ciencia solita, sino que la ciencia ya viene, o sea, ya no tiene caso, ya no tiene sentido hablar de la ciencia solita, de las ciencias naturales, o sea, esta división ya es totalmente artificial, los problemas de hoy en día son complejos, los grandes problemas que tenemos a nivel mundial, los grandes retos que tenemos que resolver como sociedad, como humanidad, pues deben ser resueltos tomando en cuenta pues enfoques multidisciplinarios, ¿no? Y tomando en cuenta nuevamente el contexto tanto global como local. Pero bueno, la ciencia yo creo que está en todo. La ciencia, como entendido en este sentido más amplio, yo creo que está en todo. Yo creo que simplemente para vivir hoy en día, pues uno necesita ciertos conocimientos científicos. Simplemente, bueno, para ustedes el Internet es una herramienta de todos los días. Pero hay mucha gente que se dice, oye, pues vean Internet y baja este formulario en Internet, se pone a temblar. Que eso les suena como a chino, ¿no? O sea, hay una serie de cuestiones que el mundo actual te exige, que si tú saliste de la escuela hace 20 o 30 años, pues está dificilísimo. Entonces, por un lado, hay una parte como de actualización que tiene que ver con conocimientos científicos, tecnológicos. También, por ejemplo, y yo creo que la ciencia es importante, estos conocimientos científicos son importantes para tomar decisiones tanto a nivel individual como colectivo. Yo siempre pongo el ejemplo de la cuestión de la salud, ¿verdad? A nivel personal, yo creo que hoy en día nosotros tenemos que tener una cultura científica para poder hacerle frente a los médicos. O sea, hoy pues casi ya no somos pacientes, somos clientes. ¿Sí? Entonces yo creo que el sistema de salud es tal en donde, sobre todo los hospitales privados, en donde la gente que tiene un consultorio ahí, los doctores que tienen consultorios en esos hospitales, en estos grandes hospitales privados, pues tienen que generar cierta cantidad de ingresos para el hospital adicionales en estudios, ingresar al quirófano, una serie de cosas. Entonces uno como paciente, ¿no? Uno como cliente tiene que autodiagnosticarse primero, saber con qué especialista va, porque ahora está muy especializado todo, ¿no? Y luego pues decidir si lo que le está haciendo el médico realmente es correcto o no. Entonces de alguna forma uno requiere cultura científica para eso. Y bueno, hay problemas actuales que no existían hace 20 y 30 años, lo de cambio climático, problemas de pues esta cuestión de riesgos, ¿no? O sea, no hay riesgo por desastres naturales, hay riesgos por estupidez, ¿no? O por falta de prevención o por corrupción. Entonces yo creo que sí necesitamos como desarrollar una cultura de comunicación y tiene mucho que ver con ciencia, pero también tiene que ver con muchas otras áreas del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vamos a dejar todo eso en manos de la escuela? Yo creo que no. Yo creo que no podemos, yo creo que la escuela está rebasada. O sea, yo creo que la escuela es todavía hoy en día la institución educativa más importante. Es ahí donde están las bases del conocimiento. Pero yo creo que ya es insuficiente. Y creo que tenemos que tomar esta idea que impulsó la UNESCO hace como 2 décadas, que es lo de la sociedad educativa. Es decir, en donde todos diferentes sectores de la comunidad, de la sociedad, nos incorporemos para formar una sociedad educativa, en donde los medios tienen una función fundamental, porque los medios tienen un gran potencial educativo, y es una forma de educación continua para toda la sociedad. O sea, yo creo que mucha de la gente ya no está en la escuela, ya sea por edad, o no está porque no tiene la oportunidad, o simplemente la escuela está rebasada. O sea, para que la escuela se actualice, bueno, puede pasar muchísimo tiempo, ¿no? Por razones diversas. No vamos a entrar en discusiones de por qué el sistema está como está, pero la verdad es que es muy rígido y tiene muy poca flexibilidad y muy poca posibilidad de cambio. Entonces necesitamos hacer como una gran sociedad educativa, y ahí es donde entran los medios, donde entran las instituciones culturales. O sea, tenemos que ser como una gran red de instituciones culturales y educativas para conformar una sociedad educativa, y ahí es donde entramos nosotros como divulgadores de la ciencia, en esta gran labor educativa. Y cuando digo educativo, no me refiero únicamente a esta cuestión de que tengamos mucha información.
¿no? Sino que tengamos una serie de conocimientos que nos permita hacerle frente a todos los retos que nos impone la sociedad actual. Vamos a conceder tiempo para una pregunta más y luego un receso de 20 minutos, señor, por favor. Gracias. Está muy interesante el intercambio de experiencias. La cuestión de la divulgación, como bien dice la doctora, el término a mí no me molesta. Divulgación, di al vulgo, di a las personas comunes y corrientes y terrenales como todos somos nosotros. De alguna manera somos vulgos en cosas que no es de nuestra competencia. ¿Sí? Entonces, divulgar la ciencia, creo que en este caso, divulgar la ciencia no es para satisfacer curiosidad. ¿Sí? O sea, no divulgamos la ciencia para satisfacer curiosidad, sino que, como bien decía el doctor Manda, ¿no? Hay cuestiones en la Constitución, ¿sí? Él hablaba de independencia, de democracia, ¿sí? de igualdad, ¿sí? Pero hay más cosas, ¿no? Estamos hablando de ciencia, de tecnología, de innovación. Estamos hablando de que esto está relacionado con la economía, ¿sí? Con la generación de riqueza, ¿sí? Entonces, con la creación de sustentabilidad, estamos viviendo el cambio climático, ¿no? Entonces, realmente la ciencia tiene una gran responsabilidad, ¿sí? Somos la única especie, ¿sí?, en el mundo que ha sido capaz de cambiar las condiciones de la Tierra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo yo que, como bien decía Armando, ¿no? Si vamos y preguntamos a las personas de allá afuera, pues a algunas les gustarán, no les gustarán, ¿no? Pero lo que sí, creo que tenemos que, como bien decía la doctora, la escuela actual está rebasada. Tenemos que, de alguna manera, educar a nuestro pueblo, ¿sí? Nosotros que estamos en instituciones de educación científicas, para tratar de democratizar y poder tomar decisiones más acordes de qué le conviene o no le conviene a México, ¿sí? En el aspecto científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque el científico actualmente pues hablaban de las películas y de los libros, ¿no? A todos nos fascina las películas más actuales de mayor éxito, todas son la mayoría de ciencia ficción. De alguna manera ahí la ciencia está implícita. Me acuerdo de un libro hace muchos años, yo lo leí, El caballo de Troya, de J.J. Benítez. ¿Sí? Era un pues, que viajaba en el tiempo y daba muchos datos de científicos. Entonces, creo yo que en ese sentido, sí tenemos que socializar la ciencia para que la ciencia que se haga en México, el pueblo, ¿sí?, pueda demandar qué tipo de ciencia se haga en México. No digo, ahorita estamos en un proceso, estamos picando piedra, ¿sí? Pero creo que sí, a mí me encanta lo del Expositec, que es para los niños, ¿sí? Porque estamos tratando de permear el conocimiento científico y que ellos sepan qué tipo de ciencia tenemos que hacer para que nuestra sociedad viva mejor. Gracias. Muy bien, si no tienen más inconveniente, aunque tengan preguntas. En la segunda parte viene otra ronda. Muchas gracias y un receso de 15 minutos ahora. 10 minutos en teoría y en la práctica para hablar de para qué divulgar, pero dado que ya han abordado las dos cuestiones, tienen la libertad, imagino yo, de retomar más acerca de lo que ya han dicho. Si gustan en el mismo orden que por favor. Pues más de lo mismo entonces. Bueno, pues más profundo. Okay. Bueno, ¿para qué divulgar? Así como no hay fórmulas para divulgar, es decir, las recetas, también no hay razones únicas para divulgar la ciencia, y yo por eso hablaba lo de las miradas. Entonces, puedo tomar esta idea de las miradas porque creo que incluye todo esto que hemos comentado, ¿no?
O sea, como les mencionaba hace rato, está la mirada primero como la artística, cultural, que fue la primera que surgió, que la idea de esta mirada fue básicamente comunicar pues el gusto por la ciencia, el placer, lo bello, en fin, ¿no? Y entonces la idea, la propuesta aquí es cómo y para qué divulgar, ese sería el objetivo, y cómo hacerlo pensando qué es lo que funciona bien como un, digamos, le podemos llamar producto cultural, qué es lo que funciona bien como una buena obra literaria, qué es lo que funciona bien como, no sé, una buena obra de teatro, y pensar qué podemos tomar de ahí para la divulgación, ¿no? Y entonces, bueno, pues dijeron, bueno, pues qué es lo que es un buen libro, ya lo comentaban una mañana, qué es lo que hace un libro bueno, pues que cuenta una buena historia, con el que se puede identificar el lector, ¿no? Digamos, o que cuenta como cosas que tienen que ver con los intereses comunes, en fin, hay varias cosas, ¿no? Que tenga una cultura amplia, o sea, que realmente una buena novela no solamente se restringe a un solo tema, sino que tiene un enfoque mucho más amplio. Ese sería como el enfoque cultural. Y entonces, ¿por qué divulgar? Pues por eso, por comunicar como el placer, ¿no? El placer por conocer, el placer simplemente por conocer la ciencia. Luego, por ahí de la década de los 70s, bueno, a finales de los 60s, empieza como este boom de apoyar la enseñanza de la ciencia. De hecho, toma como punto de partida el lanzamiento del Sputnik en 1957, en donde a los gringos les preocupaba mucho que estaban perdiendo su papel de liderazgo a nivel mundial. Les sigue preocupando, pero bueno, les preocupó mucho. Dijeron, ¿cómo ya nos están ganando los rusos? Tenemos que invertir en enseñanza de la ciencia. Y entonces hicieron grandes programas de enseñanza de la ciencia. Pues así juntaron grandes grupos de todas las áreas, digamos, pedagogos, científicos, filósofos, de todas las áreas. Hicieron como un gran proyecto educativo, pero sobre todo con mucho énfasis en la parte de la ciencia. Y luego se dieron cuenta que había que llegar más allá de las fronteras de la escuela, de la educación formal. Y ahí es donde entran todas estas cuestiones de educación que le llaman no formal e informal. De hecho, se dice que el universo educativo se compone de la educación formal, que es la escuela, o sea, lo que está jerarquizado, lo oficial, lo no formal, que son programas bien estructurados, con una evaluación, con un programa, pero que no están dentro del sistema escolar, como podría ser un diplomado, como podría ser un curso por correspondencia, como puede ser un curso de idiomas, en fin, hay cantidad de cosas, ¿no? Y luego está lo informal, que es todo lo que te da en la vida, los medios, todo este tipo de experiencias. Entonces, bueno, vieron la necesidad de ampliar el universo educativo para incluir todo este tipo de cosas, y de alguna forma ahí es donde entra también la divulgación, pero como una forma de educación continua. Entonces ya tiene otros objetivos en esto del para qué. O sea, ¿para qué vamos a educar? Ahora, hay que tener mucho cuidado. Aquí viene un asunto que es muy importante. ¿Cómo definimos aprendizaje? ¿Qué es esto de enseñar dentro de un ámbito informal, como puede ser un museo, a través de un programa de radio, de televisión, a través del internet? Es muy diferente a cómo lo entendemos dentro de la educación formal. Y este es todo un campo de estudio. O sea, ¿qué significa esto? Y en el caso particular, por ejemplo, se hablaba de motivación, despertar la inquietud por la ciencia, cambiar actitudes, hacia ciertas cosas, cambiar hábitos, simplemente interesarlos, o realmente ampliar, darles una experiencia diferente, una experiencia novedosa, ampliar sus horizontes, mostrar las cosas desde un enfoque mucho más amplio de lo que podría ser en una escuela. Entonces, tenemos que ampliar nuestra concepción de lo que significa aprendizaje cuando estamos pensando en esos ámbitos informales. Y entonces ahí nos será la educación informal, y será como una parte de la educación continua, de educación para toda la vida, ¿sí? En donde justamente estamos pensando en esta cuestión de aportar a la gente estos elementos para decidir, para tomar decisiones, para poder actuar, en fin, ¿no? Luego viene esta parte de la mirada que llamé propagandística. La mirada propagandística tiene como objetivo, esta es casi como hacer un ambiente más propicio para el desarrollo de la ciencia. Y entonces ahí lo que buscan las personas que tienen esta mirada es
pues hacer que la ciencia, que la población entienda que es importante, comunicárselo a los futuros tomadores, a los tomadores de decisiones, buscar más apoyos para la ciencia, un ambiente más propicio para la ciencia. Entonces, bueno, pues ahí ese es el objetivo en ese caso. O sea, ¿para qué? Es decir que la ciencia es importante y convencer a la población, a los tomadores de decisiones, que es importante y que la apoyen. Esa es otra mirada. Luego está la mirada sociopolítica, en donde la divulgación de la ciencia se considera una forma de hacer política. De hecho, la divulgación de la ciencia es hacer política. Eso quiere decir, lo que queremos es aportar estos elementos de ciencia y tecnología que sean parte de la cultura general de la población, con la intención de que que esto sirva para que ellos mejoren sus condiciones de vida, ¿sí? O para que tomen decisiones informadas en asuntos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología y sus aplicaciones. Entonces, esto sería como una mirada más sociopolítica, y aquí es donde entra mucho la ética del divulgador. O sea, si realmente lo que nos interesa, o sea, qué modelo queremos, qué modelo de sociedad queremos divulgar, ¿no? O sea, si queremos, digamos, reproducir el modelo o si queremos provocar un cambio. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la parte ética, y pues en este sentido, pues la divulgación, como en todas las miradas anteriores, es todo un reto intelectual, creativo y ético. Y por último está la comercial. Hay gente que lo ve como un negocio, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, pues vamos a vender libros infantiles, vamos no sé, los museos tienen mucho esta mirada comercial, ¿no? En donde tienen pues las tiendas. De hecho, hay toda una sociedad de tiendas, de museos, en donde le dicen a la gente cómo vender mejor, donde tienen una serie de secretos. Entonces, bueno, pues esto en la cuestión del para qué. Ahora, insisto, ¿hay una sola mirada? No necesariamente. Pueden ustedes combinar varias miradas. Por ejemplo, si yo quisiera divulgar el tema de cambio climático, creo que de alguna forma yo tendría que involucrar todas las miradas, ¿sí? Porque evidentemente quiero, o sea, la cultural y artística, porque justamente es una forma de acercar a la población a través del arte. El arte son puentes creativos de comunicación. En la educativa, porque sí me interesa mucho que la gente aprenda una serie de conceptos que considero fundamentales, que es otra discusión, cuáles son y para qué, con el fin de que ellos puedan tomar decisiones. Y luego, bueno, pues está esta cuestión de que entiendan, no solamente, como se comentaba en la mañana, no solamente que entiendan datos, sino que entiendan los procesos, que entiendan una serie de cosas como puede ser los procesos tanto del cambio climático mismo, o sea, del fenómeno natural, de los fenómenos naturales que están involucrados, pero también los fenómenos sobre cómo se hace la ciencia. ¿Qué es esto de probabilidad? ¿Qué es esto de incertidumbre? ¿Cómo se hace un modelo? ¿Cómo se construye un escenario? O sea, todo este tipo de... O sea, divulgar es muchísimo más amplio que simplemente aportar datos. Queremos apoyar, darles una serie de cuestiones como para que puedan entender las cosas en un contexto mucho más amplio y que tengan los procesos para que puedan realmente, digamos, interesarse y tomar decisiones y de alguna forma a lo mejor hasta tomar ciertas acciones, ¿no?, a nivel político. Entonces, bueno, pues, no sé cómo anda. Justo 10 minutos. 10 minutos, bueno, ok, entonces dejamos para las preguntas posteriores. Muchas gracias. Gracias. Otra vez voy a mencionar a un divulgador de la ciencia que me gusta mucho, que es Stephen Jay Gould. Hace como 20, no, hace muchos años, porque era por los 90s, lo entrevistaron y le preguntaban justo esto, que para qué la difusión de la ciencia. Y él lo que decía era que, bueno, que había que tomar en cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos había una crisis en ese entonces en cuanto al número de estudiantes de origen norteamericano, o sea, que fueran nacionalizados gringos, que se interesaban por la ciencia. Había muy pocos, los que más llegaban eran de otros países. Y él decía, bueno, dice, ¿cómo va a ser posible que quiera alguien interesarse por estudiar ciencia si lo que es tu propósito en la vida es ganar mucho dinero y sabes que hay otras actividades que te proveen de eso? Entonces, decía, entre otras cosas, una de las labores o de los entusiasmos por los que hago expresión de lo que es la ciencia
es para modificar este estado de cosas. Bueno, lo menciono y ahora le doy un salto hace más de 1000 años, al año 386 a.C. Porque en esa época, tú nos podrías hablar mucho al respecto, es cuando se funda la Academia Platónica, pero hay otro suceso que no es tan conocido. Ese mismo año es cuando el grupo de notables griegos que se dedicaba a subvencionar las representaciones teatrales llega a la decisión de que a partir de ese año, cada vez que se haga una representación teatral se puede repetir, porque fíjense nomás, antes de esa fecha cada representación teatral era única, nunca jamás se volvía a repetir, al grado de que los escritores de obras teatrales eran llamados teologai, teólogos. Hablaban los dioses en las representaciones teatrales, pero después de que se convirtieron en espectáculos. Y eso realmente mortificó muchísimo a Platón, mucho. Y uno de los motivos por los que se funda la academia, entre otras cosas, es ese. ¿Dónde van a hablar los dioses? ¿Dónde? En este momento, por ejemplo, hace un momento, retomando lo que se comentaba en la última intervención del público, cuando se decía que el hombre es el único ser viviente que ha modificado al planeta, no. Hay modificaciones incluso más intensas que se han hecho por algunos de esos seres que son, creo, los que verdaderamente más abundan en el planeta, como las bacterias. El que tengamos oxígeno, que ese sí que es un cambio, olvídate de cambio climático, es un cambio radical en la estructura de la atmósfera del planeta, se debió a la acción de unas bacterias. Pero no solo eso, hay innumerables casos en los que podemos ver cómo los organismos han modificado el entorno de manera radical. Por ejemplo, de no haber existido bacterias que fijaban carbonato de calcio, la tectónica de placas, que es la que da la conformación de los continentes, no habría sido la misma. Pero no nada más eso. O sea, estamos hablando de cambios a nivel de la estructura del planeta por unas bacterias. Pero un poco después podemos ver cuando aparecen los corales modifican el rumbo de las corrientes marinas. Bueno, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque cuando el hombre modifica el entorno, pues está siguiendo una larga tradición biológica. No está haciendo algo distinto. Es una larga tradición biológica. El único problema es que a las modificaciones del entorno a las que nos referimos son a estas que están dañando precisamente aquello con lo que nosotros interactuamos. Es decir, son modificaciones extraordinariamente torpes. Pero ahí viene la trampa. Esas no son las características del hombre, es la característica de la cultura que se desarrolló con el capitalismo. O sea que ahí hay un engaño cuando te dicen el hombre es el que está destruyendo al planeta. No. Es el modelo económico que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque está ligadísimo con el para qué de la difusión del pensamiento científico. Cuando no tenemos estos saberes, entonces te pueden manipular muy fácil. Y cualquier político como Peña Nieto, por ejemplo, te podría decir que el problema de México pues es un problema inevitable porque hay un cambio climático inevitable, porque el hombre es malo por naturaleza, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la labor de difusión del conocimiento es indispensable, y a mí me parece que en este momento estamos como en la época de Platón. En las universidades estamos ante una catástrofe equivalente a la que sucedió en Grecia en el 386. Nada más que claro, no es lo mismo, pero las universidades se han convertido en mercados. Y como se han convertido en mercados, los propósitos tienen que ver con el mercado, sobre todo.
es ahí donde tiene que haber una modificación radical en el modo de hacer ciencia, y entre otras cosas, para hacer esa transformación se requiere saber qué es lo que sucede en las diversas áreas de la ciencia, y eso es un conocimiento que debería estar accesible a cualquiera. Y ahí sí, también respetando a la inteligencia de cualquier ciudadano, no vas a poder estar hablando de la ciencia como si estuvieras hablando con tontos. Que ese es yo creo que uno de los peores rasgos de la popular science, ¿no? Porque a veces uno se rehúsa un poco a hablar de divulgación, porque es como si dijeras, es que mira, no entienden, hombre, ya viste cómo están las escuelas, ya ves que no tienen ortografía, no vamos a hacerlo con bolitas y monitos. La verdad, eso es muy irrespetuoso, pero no solo es irrespetuoso, no tiene mucho sentido, porque ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres? Si lo que tú quieres es que entre ese saber a otra persona que puede ser capaz de dialogar contigo, entonces no lo vas a hacer como si estuvieras de antemano considerándolo a alguien inferior. Entonces, yo creo que es una de las muchas labores pendientes que hay en este momento. Una de esas es la comunicación de la ciencia en general, en todos los ámbitos, porque no nada más hay deficiencia de comunicación de la ciencia en el público general, sino entre científicos. Eso es lo más grave. Por eso hay esa segmentación, que yo también estoy en desacuerdo cuando dicen que el científico social, que el científico natural, por favor, si están en el mismo ajo. Pero el problema de la sobreespecialización es un problema derivado del mercado. Entonces, si estamos en una crisis análoga en cierta forma a la de aquel año 386 antes de Cristo. Bueno, siguiendo la misma lógica, yo creo que convendría con este enfoque educativo, no formal e informal. Yo estoy de acuerdo que ubiquemos esto es decir, en Latinoamérica la educación de adultos desde los años 60 en el Crefando, si algunos lo conocen y ya mucho, el futuro era la educación no formal, no la formal. Estábamos en el momento ad hoc y se nos revirtió. Entonces yo veo que entrar por aquí, bueno, aún la UNESCO en el 90 comprobó que el 10% solo puede hacer la escuela, el 90% ya lo tiene la sociedad. Entonces es otro el enfoque para esto y para otras cosas. Entonces me parece muy interesante que aproveche la divulgación de la ciencia este ámbito con programas intencionales, deliberadamente, ¿sí? ¿Y cuáles son esas intencionalidades? Primero, yo creo que el pensamiento filosófico, científico, tecnológico es descertificar lo que este mundo nos ha dado como fatalismos, ¿sí? Es lo primero. Es decir, muchas cosas son enunciadas desde posturas poco serias, manipuladas, etc. Entonces, elevar la capacidad crítica, yo creo que es de lo primero para qué. ¿Sí? Sea formal o formal, con un medio, con monitos o lo que sea, como Ríos, ¿no? Que en un momento dado hizo algunas cosas, pero no son la popularización así, sino esta capacidad crítica también va la conciencia de sí en el mundo. Yo insisto en esto. La ubicación en este mundo contemporáneo, claramente, que no excluyamos ciencia, tecnología, porque este modelo hay que romperlo. Y a mí me parece que las universidades, las instituciones cayeron en este juego, ¿sí? O lo rompemos ya a un modelo multidisciplinario, complejo e integral, o no, porque si no se va a dispersar el esfuerzo. Y esta capacidad crítica es para lo que dijeron toma de decisiones, una congruencia ética. Yo diría primero toma de postura. Una toma de postura
es distanciarse y ser más libre para decidir. Yo creo que las decisiones no podemos tomarlas hasta que no asumamos dónde estamos y qué quiero hacer. Entonces este tratamiento sería que los contenidos de información científica, etcétera, tome otro sentido ante el medio ambiente, la localidad urbana. Y esto es un tipo de, llamémosle también, superación de una racionalidad formal fría, sino es una nueva racionalidad más completa, más integral, emocional, etcétera, etcétera, que como seres humanos no caigamos en todos estos juegos de manipulación, etcétera, que sentimos que vivimos el fatalismo ya, que no puede cambiar. Entonces el paradigma de romper estas cosas para mí son, ahora sí, lo económico bajo esto tiene que ser bajo una crítica de los modelos económicos o los culturales, los sociales, los políticos, pero donde allá con un compañero que está por allá, Bernardo, comentábamos, a mí me parece que sí hay una responsabilidad ahorita de las instituciones, los grupos, por darle a esto más formalidad. Desde el punto de vista, yo creo, de un Estado y de la Federación, y las instituciones sí deberían también, como instituciones, como personalidad política, tomar postura ante esto. Entonces a mí me parece que a las universidades les falta una toma de postura más clara en sus planes, en sus proyectos. Hay bastante dispersión, ¿sí? En los estados hay generalizaciones o demasiado, en la planeación, demasiados proyectitos pequeños y no estratégicos. Entre lo estratégico y lo operativo se pierde consistencia. Entonces yo pensaría que sí se puede trabajar a nivel local, comunitario. Miren, este país estaba planeado. En la primera ley de planeación, perdón que hable yo, es 1930. En 1930 en México hubo un equipo, había consejos, hacíamos planes quinquenales, lo hidráulico, lo eléctrico, etcétera, etcétera, estaba planeado. Recibimos el premio a los mejores planes quinquenales, mejor que Rusia, y después se perdió. ¿Hasta cuándo viene la siguiente ley? 1983. Tenemos planes a nivel municipal, estatal, y no tenemos un Consejo Nacional de Planeación. Esa Hacienda que quitó SPP y se apoderó de las decisiones. ¿Sí? Es grave. Entonces, para mí, la racionalidad también es recuperar vía una planeación realista, asumida, participada, social e institucional, poner en su lugar estas prioridades. Y yo creo que el asunto es que debemos trabajar prioridades en difusión de la ciencia. Yo considero desde los por localidad o algo, y esto haría una conciencia más crítica, bajar a planes, programas, etc. Entonces ya no hay difusión de la ciencia sin esta base estructural de una institución, de un Estado, de una comunidad, donde debemos nosotros los mexicanos apropiarnos de las decisiones. Es este nivel, y esto es presupuesto, escuela pública, etc. Y eso está en manos, perdón, de gente que no tiene esta visión. Si no han enmudecido después de lo dicho, vamos a abrir una sesión de preguntas. Es el biólogo Bayona que ya había pedido la palabra hace un rato atrás. Atrás el biólogo Bayona, por favor. Armando Bayona. Porque lo venía pensando, y esto de la ciencia que sirve para la independencia y autonomía y para una serie de cosas que se han venido concretando más acá ya en lo que significa cambiar realmente el mundo y la sociedad.
estaba yo pensando, les voy a contar una pequeña anécdota. Por allá en el 1962, mi tía me tenía suscrito a la revista National Geographic. Entonces yo era feliz cada vez que llegaba, porque no podía leerla prácticamente, ¿no? Pero ese día, en 1962, llegó, la saqué de su sobre, y estaba en la portada de National Geographic un señor llamado Singh Hantu, que era el primer australopiteco africano que encontraron. Australopitecos africanos se llamó después. Ahí los Leakey, que fueron quienes lo encontraron, le habían puesto hombre de zinc en un sitio, ¿no? Entonces ahí estaba, pero no el hueso, estaba el retrato del señor, ¿no? Digo, eran pintores, no lo hacían ahora como ahora con computadora, pero era una pintura. Y yo dije, este es el eslabón perdido, ese que tanto nos han escatimado. Sí era, ¿verdad? Tenía cerebro casi de chimpancé, pero caminaba erguido, o sea, era exactamente lo que le habían reclamado a los evolucionistas durante tantas décadas de a ver si hay evolución, el eslabón perdido, ¿dónde está? Lo habían encontrado aquí. Entonces yo dije, bueno, el próximo domingo, cuando vaya yo a misa, a la hora que le toque decir su sermón, al padre va a decir, bueno, nosotros, perdonen, pero pues nosotros creíamos, pero pues obviamente no pasó nada. No pasó nada, el único menso que sabía del sintántropo en todo este templo era yo. Y peor tantito, el único que medio veía lo que significaba encontrar el eslabón perdido. Y yo desde cuarto año andaba conspirando, cuarto año de primaria andaba conspirando con un chavo que era sobrino del arzobispo Guizar de Guadalajara, pues que sí era de evolución. Y entonces, pues no pasó nada. Y no pasa nada porque el conocimiento científico, no el dato de encontrar un hueso en el cráneo, sino lo que significa eso para explicar nuestra propia existencia y cuántos millones de años pasaron y cómo llegamos aquí y qué diablos somos y cómo ese sinántropo fue evolucionando y luego fue teniendo sociedades con clases privilegiadas y esclavos y creó dioses para someter pues, imagínense todo el rollo en millones de años pasando en un minuto. No lo vemos y no nos ayuda a tomar esas decisiones que tenemos que tomar porque creemos, como se dijo, que el paradigma es inamovible. Entonces, ese sentido de la ciencia en términos de que nos explica dónde estamos parados en el espacio y en el tiempo y qué diablos es cada cosa de la que tenemos. Y eso es, como también ya se dijo, una mezcla entre ciencia natural y ciencia nos permite, con toda la comunidad del mundo, lo que me dijo mi jefe, el doctor de la ETA, cuando yo entré a trabajar al Centro Acreditado de Recursos Naturales hace años, aquí nos pagan por dudar de todo. Yo dije, qué bien, yo quería que me saca toda la vida, dudando. Entonces, yo creo que ese es bueno, lo que saco de conclusión de todo lo que se ha dicho, que eso no está llegando a la gente. ¿No? ¿Por qué? Pues porque tenemos un montón de mecanismos diseñados y donde se gasta realmente mucho dinero y mucho esfuerzo en hacer que no veamos claro. Nada. Bueno, mi pregunta es un poco hasta complicada de expresar porque estoy pues más que curiosa, más bien con ustedes tres, de como personas, ¿qué les mueve, qué les motiva a dedicarse a actividades de divulgación? Porque algo, siempre va uno atrás de algo, entonces yo quiero saber para cada uno de ustedes.
ciencia. O sea, como comentar, así con muchas miradas, pues hay muchas razones por las cuales hay que divulgar la ciencia, ¿no? A mí me interesa mucho la parte como educativa política, a mí personalmente, ¿no? Pero creo que hay que echar mano de otro tipo de recursos también. Y sí me interesa mucho, pues, justamente, como se comentaba, me interesa mucho contribuir a que formemos ciudadanos que sean críticos, que incorporen la ciencia a su cultura general, que sean capaces de cuestionar, que sean capaces de tomar decisiones informadas, que sean capaces de participar. Sí me parece que como está actualmente el mundo, hacia donde vamos, si seguimos con esta idea, ¿no?, de mantener a la gente en la ignorancia, en donde la gente simplemente obedece, no cuestiona, pues creo que no tenemos mucho futuro, ¿no? Entonces sí creo que pues es el momento de utilizar todos los recursos para poder formar gente mucho más crítica, ¿no? Gente que sea capaz de dudar, ¿no? Por ejemplo, hay unos chicos de Zacatecas, los Quarks, que son geniales. Ellos tienen un taller en donde hacen un experimento y convencen a la gente de tal fenómeno, ¿no?, la explicación. Y ya que ya están convencidos y dicen, pues, ¿sabes qué? Pues está mal, no es así. Entonces, si les dicen, no, pues no es así. O sea, todo lo que les dije está mal. Eso es para que dudes de todo el mundo, hasta de mí, ¿no? Así dicen. Entonces, bueno, yo creo que sí tenemos que hacer que la gente sea mucho más crítica. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Pero para eso necesitan información y para eso necesitan conocimientos. O sea, de nada sirve la información si no tenemos los conocimientos. ¿Sí? O sea, hoy la información es accesible a casi todo el mundo, a través de medios masivos, a través de las redes de comunicación, a través de internet. Pero si uno no tiene el conocimiento, las habilidades y las destrezas para poder tomar esa información y poder decodificarla, usarla y sobre todo aplicarla para el contexto local, creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ese sería mi interés para las personas íntimas, o sea, tampoco fue que llegué a esto porque yo inicialmente era física, iba para ser investigadora, pero me parece mucho más relevante esta actividad. Me parece que digo, no es por nada, pero yo siento que los científicos... Presentó el Consejo de Ciencia y Tecnología.